Hay que ser claros y jamás engañar a la gente. En realidad, en esta vida, nada es para siempre. Una frase que será una ley, algo que va a pasar sí o sí en algún momento del curso de la vida. No hay más, porque en este mundo no tenemos comprado nada en cuestión laboral, y mucho menos asegurado un buen futuro. Porque para muchos no se puede tener todo al mismo tiempo, aunque a veces hay excepciones. Lo que presentaremos a continuación solo es la gran realidad que existe en los terruños laborales en general. Cuando una persona simplemente ya no sirve o a esta se le suelta la lengua en cosas que no debe de decir en contra de la empresa donde trabaja, termina pagando el precio. Ya que si nos vamos al mundillo laboral y profesional, en todos, absolutamente todos, hay chanchullo para entrar y para salir también. Porque en una de las empresas más poderosas del medio como lo es Televisa, desde siempre se han cosido habas. Y hoy mostraremos cómo la gran ramera de la comunicación ha despedazado a su personal. Trataremos las diferentes razones del cómo han despedido a todos aquellos que fueron fieles heraldos por muchos años. Pues a algunos les mintieron para correrlos, a otros simplemente los desecharon como basura, y a otros los han sepultado coartando su libertad de expresión. Triste de todo esto es que a pesar de todas esas acciones, a lo largo de los años hay un cierto sentido de pertenencia en sus cronistas y comentaristas hacia esta empresa. Aunque no todos terminaron en buenos términos. Casos como los de Raúl Sarmiento, el finado Javier Sahagún, Eric Fisher, Lalo Camarena y ahora los casos de Paco Villa, el Perro Bermúdez y Carlos Bracamontes son pruebas irrefutables de cómo se manejan las cosas en la televisora. Que ahora han marcado una estela de miedo con todos los demás trabajadores que están dentro de ese grupúsculo. Pues esta vez se han visto censurados y quizá algunos han entendido que tarde o temprano terminarán como los antes mencionados, si no se alinean o hacen caso omiso a los mandatos punitivos de los jefes del departamento. Es por eso que hoy te presento como vil basura. Así desecha Televisa a sus comentaristas de fútbol. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Empecemos de lleno con el primer caso de este video, aunque debo de aclarar que ha habido muchos y que quizá en este video no abarcaré todos por completo, por lo que te pido que si sabes de más casos donde Televisa ha tirado al bote de la basura a sus cronistas, lo dejen en la caja de descripción. Bien, siguiendo con el tema, muy pocos recuerdan al gran Lalo Camarena. Pues si bien era un tipo muy parco y aburrido narrando fútbol, en otras disciplinas como box y lucha tenía un plus. Desde casi siempre, cuando estuvo en sus filas, Camarena estuvo trabajando en la extinta Televisa Deportes como freelancer. Pero si nos remontamos más atrás, este tipo goza de un currículum interesante. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, tejió su trayectoria en los medios escritos. Es un tipo tallado a la vieja escuela, pues empezó de redactor. Luego fue reportero hasta convertirse en el subdirector editorial, hasta llegar a jefe de información de MBS y en Fox Sports. Prácticamente tenía una carrera hecha y derecha. Así como en su historia asistió a mundiales como el de España 82, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. 9 mundiales en su currícula, Camarena estaba prácticamente del otro lado, pues una trayectoria así no había que pasarla de largo. Como comentamos al inicio, Lalo Camarena no era un gurú narrando. De hecho, en sus tiempos más gloriosos en Televisa, se dedicaba a narrar en radio. Sinceramente dormía y no transmitía esa alegría y pasión que el radioescucha necesitaba para engancharse en la transmisión del juego. Pero era obvio, al paso de los años la voz, la emoción, el feeling y muchas otras cosas más que solo un narrador de fútbol puede hacer, se terminan por perder. Pues como dicen por ahí, todo por bien servir se acaba. Sin embargo, Lalo Camarena era uno de los consentidos de la televisora y cuando se abrió el canal alterno, que en su momento se llamó TDN, este tuvo mucho reflector. Aunque en realidad era porque el ser freelancer se le ofrecían las chambas y si las tomaba terminaba por rellenar espacios donde nadie o pocos querían estar. Aún así, Camarena era una voz amigable en los comentarios, más no en la narración, y lo que más se le podía aprovechar era la anécdota,
y los apuntes de fútbol o de otras disciplinas. No obstante, todo en algún momento tendría que llegar a su fin, pues por ahí del 2019, exactamente el 1 de abril de ese año, se vino una época oscura para muchos personajes que en esa empresa laboraban. Dicho por el mismo Camarena, en una entrevista relató cómo fue despedido de manera vil y despiadada. Y en realidad, si lo vemos de la manera más fría posible, la persona que lo hizo no tuvo el tacto necesario para correrlo. Y eso no espanta, pues en diversas empresas se manejan de una manera similar con este tipo de sucesos. Pero aún así, por ser un tipo que siempre estuvo alineado a la empresa de alguna forma, tal vez no eran las formas que merecía para decirle adiós, pues prácticamente lo echaron a la calle de una patada. Camarena cuenta que en ese día recibió una llamada de una secretaria, la cual le había informado que tenía una cita con un tal Juan Carlos Rodríguez, quien en ese entonces era vicepresidente de deportes. Ojo con este nombre al final de este video. En la plática, Juan Carlos había empezado muy cordial, incluso hasta le había preguntado por su familia. Había creado un ambiente de confianza hasta que le tiró el dardo al corazón, el cual, al calor de la plática y los cuestionamientos, estos casi terminaron en una trifulca en la oficina. Al paso de la plática, la cara de Camarena se fue desencajando lentamente cuando este había escuchado la frase malas noticias, pues ya no entraba en los planes de la empresa. Luego, el ejecutor trató de suavizarlo y le dijo que Televisa era la casa de Camarena, y ahí fue donde el comentarista explotó. Dijo la siguiente frase textual: "Esta no es mi casa, porque de mi casa no me corren". Seguido de eso, este le dijo que en Televisa tenían todo el derecho de quitar y poner gente, pero que no tenían el derecho de mentirle para correrlo, ya que el tan mencionado Juan Carlos le había dicho que los recortes se estaban haciendo no por la calidad de estos, sino porque Televisa se estaba yendo a la quiebra, engañando al comentarista de manera flagrante, cosa que este ya sabía y que no creyó, por lo que le soltó la frase: "A mí no me mientas, carbón". Luego de esa contestación acalorada y llena de dolor, el vicepresidente le dijo lo siguiente: "Bueno, como gustes, solo tenía que notificarte que ya no entras en planes, que los que estuvieron antes hicieron todo lo posible por llevar a Televisa a la quiebra y que no te podemos pagar", finalizando con un adiós seco y molesto. Camarena no le quedó más que tragarse el coraje sin antes haber dicho ciertas verdades al tipo que había llegado con la rasuradora bien afilada. Cabe señalar aquí que es normal que a las personas las corras de un empleo. El problema son las formas. En este caso a Camarena le inventaron un pretexto absurdo, pues Televisa no estaba en la quiebra y ni mucho menos lo estaban corriendo por eso. Sí, había problemas financieros y por eso se estaba creando la fusión con Univision en Estados Unidos, por lo que esos cambios harían que compactaran más al equipo, por lo que personajes como él, que estaban solo de freelancers, eran los primeros que iban a morder el polvo. Aún así, esta anécdota dejó en evidencia clara e irrefutable de quienes se encargan de hacer la tarea sucia dentro de la gran ramera de la comunicación. Al final, Camarena terminó deambulando en medios independientes de poca monta, pues a la fecha sigue vigente haciendo lo que mejor le queda: hablar de deportes, pero más de box o fútbol. Este caso también es muy triste hasta cierto punto, ya que se dio en aquel tenor donde Televisa Deportes desapareció y se vino una desbandada de comentaristas y narradores que salieron por la puerta de atrás, quedando muchos en el olvido. Un ejemplo claro es Raúl "El Pisto" Sarmiento. Raúl terminó en 2019 una larga carrera de más de 30 años de excesos, de fama y gloria profesional. Lo más interesante de su caso es que este sujeto prácticamente se cayó y nunca pudo levantarse hasta perderse en proyectos de muy poca trascendencia. En el 2019 este entró en el recorte y no sabía cómo presentarse ante quienes le estaban dando una patada en el trasero. Casi con las lágrimas de rabia y dolor, veía que su antigüedad simplemente no valía nada. El dinero que cobraba y todos los lujos de los que disfrutaba se iban poco a poco por la borda, y es normal que cualquier persona se sienta del asco cuando le dan las gracias. Pues ya no queda más que dar un paso al costado. El narrador, que nunca gritó gol, recordando su célebre frase de "la pelota está en el fondo", estaba acabado.
Sin duda, a pesar del adiós, no quiso quedar mal con la empresa, ni tampoco quiso dar sombrerazos para no cerrar completamente la puerta, esperando que en algún momento de su vida le lograran dar otra oportunidad, a pesar de que la edad poco a poco lo carcomía. Cuando le despidieron, solo le llegaron diciendo que así tenía que ser, que no había de otra. Los cambios estaban marcados y había que respetarse la decisión. Lo más interesante es cómo a este personaje lo contrataron por allá de 1985, donde los sueños empezaban. Ahí, Televisa también fue punitivo. La condición para trabajar con ellos era que tenía que dejar todos los empleos en los que estaba inmerso, ya que Raúl en aquellas épocas trabajaba para el Heraldo. Y este hacía labor de reportero en cancha para el América, iba a los entrenamientos y prácticamente era el periodista que tenía la nota fresca todos los días. Ese año conoció al robot Juan Dosal, y en ese entonces estaba el censuras locas Emilio Díez Barroso como jefe de eventos especiales y de deportes, personaje que será fundamental para el siguiente punto. Fue así como el directivo le dijo en pocas palabras: si quieres trabajar en Televisa, aquí solo se puede con exclusiva, así que a la fregada las demás chambas. Al saber el veredicto, no sabía qué hacer ya que tenía 2 empleos. Al final, terminó renunciando y llegó a Televisa ganando un muy buen varo, mucho más de lo que él pensaba. Años después, cuando entrevistaron a Sarmiento, sabía que luego de Televisa el panorama estaría muy ensombrecido, a tal grado de decir que quizá jamás volvería a narrar, pues para una persona como él y a su edad, además por lo que cobra, sería complejo terminar de nueva cuenta con el micrófono en un partido de fútbol profesional, narrando en vivo. La manera triste y cruel de cómo Sarmiento se fue de Televisa es el ejemplo mismo de que cuando no sirves estás obsoleto y ya no generas aunque hables bien de la televisora o sus empresas, simplemente se tiene que decir adiós de manera obligada. Sarmiento era todo eso, un palero más del equipo, quien siempre estuvo de acuerdo en todo lo que le marcaban. Muy pocas veces cuestionó al club de la empresa y generalmente siempre narraba con la camiseta puesta. Y todos esos guiños le ayudaron a conservar su empleo. Sarmiento terminó escribiendo en el diario 24 Horas y meses más tarde narrando para la maltrecha Liga del Balompié Mexicano. Luego, a principios de este 2022, se supo que ya lo habían contratado en un nuevo y pequeño canal de televisión llamado High Sports, que se transmite en Total Play, y donde se habla de deportes o ligas que casi nadie sigue, como por ejemplo, la Liga de Expansión. Este caso no es un despido como tal. Si usted piensa que Paco Villa, el Perro Bermúdez y Bracamontes no entran en estos temas de desecho televisivo, está muy equivocado. Realmente es uno de los casos más criticables y que han dado el golpe más certero a la libertad de expresión en estos tiempos, cuando los temas que tienen que ver con la comunicación, los medios y los reporteros está más que candente. Realmente, la estrategia de TUDN y de los personajes que estuvieron inmiscuidos en la censura fue una total basura, pues de entrada dinamitaron a sus cronistas más importantes en estos momentos, porque prácticamente los censuraron por mandato. En un video anterior que hicimos en este canal expusimos cómo Paco Villa y el Perro Bermúdez tuvieron que agacharse y aguantar la letanía punitiva que les hicieron publicar en sus redes sociales. Cómo Televisa manipula a sus trabajadores de la noche a la mañana para hacerlos ver como una vil basura y coartando por completo su libertad de expresión. Y cómo estos por dinero pierden algo que se llama dignidad, y que esta no debería de estar por encima del dinero ni de nada. En teoría, nadie en los empleos mejores pagados debería de achicarse y arrodillarse ante el patrón, luego de que el mismo trabajador haya sido exhibido, sobajado y aplastado por el dedazo de quien no sabe recibir una crítica como en este caso. Sin embargo, en las últimas horas se dijo por ahí que Paco Villa había presentado su renuncia, pero que supuestamente la televisora no habría aceptado la petición en este caso. Según en la columna del Fantasma Suárez, plantea una posibilidad con base a las fuentes que le reportaron el hecho, de que Paco Villa, luego de ser obligado a publicar una disculpa por mandato, haya puesto sobre la mesa primero su dignidad ante cualquier empleo. El problema es que Paco no dio más explicaciones. De hecho, parece que supuestamente le pegó el virus y por eso se ausentará un tiempo. Esto puede ser real o no, y es mucha casualidad que luego de lo que pasó, mágicamente sufriera los estragos de la pandemia.
Pero lejos de todo eso, hay que puntualizar lo siguiente. Según el fantasma, se plantea que hay 3 personajes que fueron los artífices, los autores intelectuales de este hecho. El primero y el más real es que Santiago Baños se quejó diciendo lo siguiente: no es posible que en nuestra propia casa nos estén fregando de esa manera. Por lo que este fue corriendo a decirle a Joaquín Valcárcel, el abogado chismoso y con poder que le dice todo y nada a Emilio Azcárraga, personaje que, dicho sea de paso, no fue quien lo censuró. Y desde ahí pudo haber venido una censura que prácticamente le pegó en el traste no solo a Paco, al perro y a Bracamontes, o sea, le dio en la torre a la minúscula credibilidad que tenía en general esta empresa. Otra opción que se plantea es que el mismo Baños haya ido a chillarle a un tipo llamado Oleg Levenstein, quien radica en Estados Unidos, en Miami, y que funge como presidente de contenidos en México y en Estados Unidos. O sea, es uno de los meros pesados de TUDN sin más. El punto es que esta acción dinamitó por completo la credibilidad de toda la empresa, si ya de por sí se tiene en un mal concepto. Estas acciones prácticamente acabaron con todo lo poco bueno que tenían. De hecho, la información que manejó el fantasma solo confirma lo que hemos venido diciendo en videos anteriores. Antes, en Televisa, los narradores y analistas evitaban hacer críticas al equipo de casa para no meterse en broncas, y así navegar por la fiel creencia de Emilio Díez Barroso, quien en los 80s era el mero sabor ranchero de los deportes y contenidos, y quien había dicho que estaba estrictamente prohibido hablar mal del equipo de la empresa. Pues este personaje cortaba las pocas críticas que hubiera y mandaba el material sesgado para que se pudiera publicar en la pantalla. Pero hoy, al paso de los años, supuestamente cuando se goza de libertad de expresión, Emilio Díez Barroso sigue estando presente en los pasillos de Televisa, con esas viejas y aberrantes prácticas que solo hunden en la basura aún más a este terrible canal de deportes. Peor es que luego del hecho, en los pasillos de TUDN hay muchos comentaristas y narradores inconformes, algunos con miedo a saber qué es lo que pasará, y han tomado la decisión de no hacer más críticas y solo enfocarse a lo rosa de la situación, por lo que se espera que en los próximos juegos, ya sea del Tri o de la Liga, todo sea color de rosa, menos con el equipo de casa, y no se toque el tema. Otros, sinceramente, ya se dieron cuenta que a pesar de que ganan muy bien allí, no les gusta para nada que algo que digan en el futuro se tome de la misma forma, sentenciando al sujeto en escrutinio público, evidenciando así la censura, la soberbia y la falta de autocrítica. El tema es que por ahora Paco Villa está prácticamente quemado. Su intento de renunciar fue algo que se le aplaude y que quizá va a aligerar un poco su pérdida de credibilidad. Lo peor que le puedes hacer a alguien que se dedica a trabajar en este negocio de la comunicación es callarlo de manera autoritaria. Por ahora, Paco tendrá que pensar muy bien cuál será el movimiento de su siguiente ficha. Porque si sigue laborando allí, terminará siendo un agachón más de sus patrones, aunque se dice que Televisa está pensando cómo regresarle la dignidad a su trabajador. Quizá pagarle un poco más o de aceptar alguna disculpa por parte de quien mandó el comunicado, o en su defecto, dejar que las aguas se enfríen y pasar al siguiente capítulo, como lo es siempre en esa televisora. Es triste pero cierto, todo lo que se vive en Chapultepec 18 y muchos otros también mordieron el polvo con despidos, tal vez injustificados o en su defecto, solo porque se les antojó renovar plantel. A esa lista se le unió en su momento Eric Fisher, quien pocos recuerdan. Este señor, que casi nunca envejece, tenía buenos datos analíticos en su momento. Un apunte exquisito, pero para sus jefes era un tipo sin más que aportar, por lo que terminó saliendo por la puerta de atrás. Fisher se fue de Televisa tras 26 años de Reflector. A su salida, solo tuvo que tragarse el coraje y seguir con su vida. Luego del hecho, tuvo que deambular en algunos proyectos independientes de poca monta. También en la TV mexiquense, donde colabora en la actualidad. Además de ser un personaje que da conferencias sobre materia de comunicación. Otro de los personajes que solo recuerdan porque tiene una mujer joven a su lado es Lalo Trelles. Al igual que todos los despedidos de esta camada de comentaristas, dijo que no se esperaba para nada que le dieran gas. Al final, Lalo comentó que el tal Juan Carlos Rodríguez, que había llegado a Univisión, fue el artífice de correr a todos sus compañeros, llegando a la misma conclusión de que Lalo Camarena al principio de este video. Trelles argumentó que los despidos habían sido injustos
ya que este personaje llegó barriendo, cortando todo lo que oliera a Televisa. El difunto Javier Sagún estuvo dentro de todos ellos también, y de la misma forma fue cesado de su empleo. Sin embargo, fue uno de los que terminó totalmente agradecido con la empresa, pero que ya se las empezaba a ver negras luego de que ese hecho, en 2019 justamente, se le detectara la enfermedad del cangrejo, de la cual al paso de los meses superó. Javier realmente era uno de esos personajes queridos por los televidentes, pues hablar de las Chivas y narrar las luchas de la WWE junto a Jorge Pietrasanta, al final, en el 2021, se supo que a pesar de haber superado esa terrible enfermedad, volvió a recaer, y durante el segundo semestre del año pasado, en octubre, se supo que había pasado a mejor vida. Javier siempre fue fiel a Televisa, incluso en ese año estuvo preparado para regresar de manera sorpresiva, pero no pudo darse del todo debido al estado de salud en el que se encontraba. Es así como varios de estos comentaristas nos han demostrado con hechos que al paso de los años, cuando no les sirves a la empresa, simplemente de un día para otro pueden darte las gracias, sin dar alguna explicación coherente. Además de que muchas veces estando en activo, aún así pueden censurarte hasta acabar en sí con la carrera. Esta es la realidad de ese medio de comunicación, quien realmente no tiene la credibilidad ni el valor moral para mostrar cosas buenas en su pantalla, si por detrás trata como vil basura y desecho a quienes por años han dado la cara por esta empresa que cínicamente tuvo como eslogan en algún momento de la vida esa frase tan hipócrita que dice: ¿tienes el valor o te vale? Dime, ¿crees que Televisa tiene razón en la forma en la que trata a su personal cuando ya van de salida? ¿Qué harías tú si fueras Paco Villa en estos momentos? ¿Aceptarías seguir por la lana aunque en un futuro te vuelvan a sobajar? ¿O dirías adiós y tomarías tu dignidad para buscar un mejor lugar donde narrar? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre en los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.